Hola a todos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día lunes 6 de julio. Eh, Antes de empezar, espero que les haya gustado, los que lo vieron, el programa de este domingo con Álvaro Sala, donde hablamos un poco de música en las películas y otro montón de cosas a medida que iba avanzando la conversación. Y también que les haya gustado el tema que desarrollé el día sábado. Espero que así sea. Una historia absolutamente, no voy a decir ni siquiera esquemática, sino que un atisbo mínimo de la historia del libro que coincide con la historia de la civilización, la historia propiamente tal. Y dejé muchas cosas fuera, uno no tiene tiempo, se le olvidan, de repente en el transcurso yo no estoy preparando un curso, ni pretendo ni siquiera acercarme a eso, así que se me dan muchas cosas respecto al libro. Se me olvidó contarles, por ejemplo, que en algún momento, cuando los libros eran copiados, por lo tanto eran escasos y eran muy valiosos, los lugares donde se guardaban las bibliotecas, por ejemplo, monacales, de otra parte, los libros estaban encadenados. O sea, una cadena más o menos larga, uno podía estirar el libro, estirar la cadena y leerlo en alguna pupitre, pero no era posible robárselo, no era posible llevárselo. Así eran de... Cosas como esas se me fueron muchas, pero insisto lo que les dije el sábado, que ustedes pueden encontrar muchas historias sobre el arte o la técnica de la impresión, la difusión de los libros, los cambios, los hábitos de lectura y mil cosas más. Una persona me comentó acerca de mis hábitos. Parece que suponiendo que yo no sé nada del uso de los e-readers, algo así como poniéndome quizá en forma inconsciente o tácita un poco dentro de la caricatura de la persona mayor que por lo tanto no entiende nada de las cosas de ahora. No es así. Entiendo perfectamente cómo funcionan los computadores, puedo arreglar computadores, puedo programar computadores, conozco lenguajes de computación, o sea, estoy al día en eso. Otra cosa es que a uno le gusta más tal o cual manera de consumir la lectura que otras. A mí me gusta más el papel y eso es todo. Pero está bien, son comentarios válidos que reflejan cosas que las uso de feedback para otros programas u otros temas. Yendo ahora, entrando en materia, este fin de semana el presidente anunció una serie de iniciativas tendientes a ayudar a las personas de esa entidad, para mí un poco misteriosa todavía, que llaman clase media. Y entre esas cosas, Briones destacó los créditos con tasa cero, incluso con un año de gracia que estaría dando el Estado para la gente de esa mítica clase media, y que dice son mucho mejores que la idea que ha estado proponiendo la oposición del 10%, de poder retirar el 10% de los fondos acumulados. Briones dio razones técnicas que son bastante elementales, son como de aritmética para niñitos y que cualquiera las entiende. En efecto, si uno tiene un dinero invertido que está dando alguna renta, por pequeña que sea, pero que va a dar una renta sustantiva a lo largo del tiempo, ¿qué sentido tiene sacar plata de ahí y perder por lo tanto en la renta que nos habría dado ese dinero? Si en cambio, en vez de hacer eso, podemos obtener un préstamo sin interés, es evidente que es mucho más conveniente. Pero el tema del retiro o no, de abrir un pequeño e inicial forado, esa es la idea en el fondo, en las AFP, no es un tema técnico, es un tema político. La oposición ha apoyado y promueve y empuja y forcejea con esto por una razón política. ¿Por qué? Primero, no tienen interés en mantener el sistema de las AFP, lo quieren destruir. Y esto es una manera de empezar a destruirlo. Esto es como abrir un primer agujero en un dique. Tarde o temprano ese agujero va a crecer y se va a venir todo abajo. Imagínense que se pueda sacar un 10% ahora, por la crisis de ahora. Van a venir otras crisis en la historia de nuestro país, del planeta, en el futuro. Puede ser recesiones mundiales, pueden ser guerras que interrumpen la actividad económica, pueden pasar mil cosas.
Y entonces una vez que se dio la luz verde por una razón, ¿por qué no se da la luz verde para otra? Y así se demuele el sistema. Les interesa demoler el sistema, como les interesa demoler todas las instituciones del modelo. Eso es una cosa. Segundo, les interesa políticamente porque ellos apuestan a la ingenuidad del público, que no va a hacer este simple cálculo de que sacar un dinero que les estaría dando una renta no es buena idea si se puede obtener ese dinero de otra forma, sin pagar, sin perder esa renta, sin pagar una renta al otro, al prestador, en este caso el Estado, con 1 año de gracia, 3 años de plazo. Bueno, las están dando. La gente no hace ese cálculo, sino que tienen la sensación de que están recuperando algo que le sacaron a la fuerza, que están haciendo una expropiación de sus propios, le están haciendo una expropiación a estos fondos capturados por los imperialistas, los explotadores, los capitalistas, el Estado, los militares, los fascistas. Eso. Entonces, es popular. Pues si es mi plata, dicen, pues yo tengo derecho a sacarla. Claro. Y después tienen derecho a reclamar de que sus pensiones son muy insuficientes. Con este sistema de sacar 10% ahora, después otro 10%, quizás más, por otra razón, desaparece completamente la pensión. Entonces, bueno, no. Cuando se habla, dijo esto muy bien Briones, cuando se está hablando de que el problema con las pensiones que son insuficientes, bueno, con más insuficientes serían si se empieza, digamos, a sacarle una patita, una alita, un huesito al pollito. Contradicción. Pero es un tema político entonces por este motivo, porque puede ser popular, puede ser atractivo a primera vista, ayuda a demoler el sistema, así que lo está promoviendo a todo dar. Además, yo no descarto que en muchos personeros o incluso colectividades dentro de la oposición les encanta la idea de que ese dinero de una forma o de otra llegue a esa entidad para ellos divina, sagrada, que es el Estado. Ustedes saben, para ello el Estado tiene que hacerse cargo de todo. Y Estado significa en realidad cargos, pitutos, directorado, mesas, departamentos, jefaturas, pegas de todo orden para los compañeros. Entonces metamos más plata. Sí, después, ¿quién nos va a hacer responder? ¿Quién compite con el Estado? Una vez que lo tenemos nosotros en el Estado, y nosotros quizás llegamos al Estado, o hacemos lo que se nos da la gana con esa plata. Estamos hablando de 200.000 millones de dólares. Imagínense todo lo que pueden robar ahí. Y digo robar, porque eso es lo que pasaría. Veamos lo que ha sucedido, lo que sucedió durante el gobierno de Madame Bachelet, con estos fondos que supuestamente se recaudaban, como contó Nicole Rodríguez el jueves, estos fondos que se recaudaban para tal o cual cosa, pero que en el fondo se terminaban gastando en darle pega a los compañeros. Imagínense si en vez de unos cuantos millones de pesos hay 200.000 millones de dólares para hacer esa movida. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si el gobierno mantiene firme su visión de que esto no puede ser, de que no se le puede empezar a hacer los primeros agujeros al dique, de que de vez en cuando hay que hacerle cara nomás, hay que hacerle frente a la izquierda vociferadora y el público, que no hace esto, no suma 2 más 2 muchas veces. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, parto con mi primer bloque publicitario. Parto con Lavoclub. Ustedes saben, es el mejor detergente para la ropa que usted puede encontrar ahora por todas clases de razones, porque es biodegradable, porque es hipoalergénico, porque viene en un contenedor de 10 litros que le dura mucho tiempo, porque se lo traen a la casa. Todas las ventajas. Fuera de eso, ahora la empresa Lavoclub está produciendo unos suavizantes con aromas que son muy ricos. Con eso completa el paquete, el combo para el lavado. El detergente más el suavizante con ricos olores es ideal. Para temas legales vinculados a lo laboral, a disputas laborales, lo más conveniente es ponerse en mano, cuando llega esa situación, de expertos. Y no hay mejores expertos en este campo que el bufete GMS, conformado por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Se especializan, tienen buenos resultados, han sido reconocidos. Si ustedes miran arriba a la derecha, en el icono, en el mono, en el gráfico o en la ilustración de este buffet, van a encontrar ahí
no se alcanza a leer fácilmente, pero con una lupita, el reconocimiento internacional de GMS. Así es que ya saben, problemas laborales, conflictos, GMS. Y bueno, ¿qué les digo a Notario Express que no les haya dicho antes, estimados amigos? Esta empresa que está en una página web, notarioexpress.cl, que les permite facilitar, hacer más rápido, más seguro, mucho más cómodo los trámites notariales. Usted entra a esta página, prácticamente completa ahí el formulario para sacar el papel que necesita, le van a ir pidiendo los datos, van a ir apareciendo los diálogos que usted llena, paga ahí mismo, y todo lo que tiene que hacer después de eso es ir a la notaría que usted mismo eligió, que le indica la empresa notarioexpress.cl como la más cercana a su casa, qué sé yo, pongamos mañana a las 10, a las 11, a las 12, a la hora que usted quiera, porque ya está listo el papel, está listo, firmado por el notario, ya usted lo pagó. Todo lo que tiene que hacer es presentarse para firmar ahí frente a los funcionarios de la notaría, eso es un requisito legal, y retirar el papel e irse. 5 minutos, 6 minutos, 2 minutos, 10 minutos, pongámonos pesimistas. Compare eso con estar horas esperando que lo atiendan, que lo llamen al mesón, que le empiecen a hacer el papel, que pase a la oficina del notario. Un cuento de nunca acabar, todos lo sabemos. Así es que es el mejor sistema. El Ministerio de Salud ha anunciado nuevas cifras que parecen mostrar que efectivamente ha ido bajando. Esto es una cosa de números, salvo que venga otra vez Espacio Público a decirnos que esos números no son los correctos. Bien, han ido bajando los casos en una proporción que está acarreando cierto vuelo. Y vamos a ver qué encuentran ahora para objetar a esto. ¿Qué dicen para refutar esas cifras? Que no ha bajado el número de muertos, sino que se convirtieron en zombies. Parecen vivos, pero están muertos. Que no ha bajado el número de contagiados, lo que pasa es que el Estado ahora está, para no gastar plata, están haciendo menos controles, menos testeo. O que, bueno, no sé, porque han tomado distintos, no solo este grupo, ¿no? Sino que otros de repente toman una dirección, un TAC, y al otro día toman otro, de acuerdo a qué es lo que qué es lo que está haciendo el gobierno para ir a la contraria. O sea, es así, no tiene vuelta. Vamos a ir viendo qué nueva cosa, dejémonos en suspenso para que por lo menos nos diviertan con una novedad, a ver qué encuentran ahora para refutar esa cifra, qué va a decir la ministra de Salud, el señor Marco Enrique Minami, la señora Isquia, ¿se llama? Isquia Sichel. Qué nombre más raro, pero en fin, tal vez, no es culpa de ella. Otro tema que supongo que va a interesar más a los espectadores argentinos, que no dejan de haber unos cuantos de este programa. No muchos, pero hay unos cuantos. El señor presidente de Argentina, el señor Fernández, tomó el micrófono para decir con la expresión más contundente de rabia, de molestia, de indignación, y de que encuentra una cosa de lo más miserable que la coalición opositora haya insinuado, dijo él, que en el asesinato de don Fabián Gutiérrez, que estaba investigando el tema de los cuadernos. Esto es el tema de los cuadernos, llaman en Argentina el tema de algunos desfalcos que habría sido partícipe la señora vicepresidenta. Entonces, resulta que encontraron a Fabián Fernández muerto, asesinado. No es que lo encontraron con un ataque que le dio un patatú. Lo encontraron degollado y le habían pegado en la cabeza, lo asesinaron. Entonces, pensando seguramente la gente de esta coalición en otros casos que han habido en Argentina de crímenes cometidos para terminar con una investigación, como fue el caso, ¿se acuerdan de ese fiscal que es asesinado? Incluso hay una serial de televisión sobre eso, que fue asesinado porque estaba investigando la posible conexión entre quienes pusieron una bomba que mató mucha gente en una institución vinculada a los judíos en Argentina, y el gobierno, una ligazón en que estarían mezclados los iraníes, elementos locales, elementos políticos argentinos, etc. Estaba investigando y lo asesinaron, inventando un suicidio que, según la investigación forense, habría sido en realidad un asesinato. Y seguramente hay otras situaciones en Argentina
donde hace mucho, pero mucho tiempo que la política no se diferencia mucho de las actividades de la mafia, de lo que ustedes pueden ver en la serie El Padrino, más o menos. O sea, hay un momento en la historia de los países en que la política, en un proceso acumulativo, empieza a mezclar sus métodos, sus personas y sus intereses con elementos o del narcotráfico o de los mafiosos locales o nacionales, y se va formando una maraña apestosa y siniestra que naturalmente es capaz de ir mucho más allá que lo que puede hacer una institución política normal, llamémosla así, que si se ve molesto por alguien lo puede querellar quizás, o algo, una cosa así. Pero aquí, cuando usted está aliado con el narcotráfico, cuando usted está aliado con los mafiosos, cuando usted está aliado con asesinos, cuando usted está aliado con sindicatos corruptos, también como el caso de Argentina, no veo por qué no puede haber un tipo o varios tipos que sin necesidad de contarle nada al gobierno cometen un crimen. Cuando Fernández dice que se indigna porque están mezclando al gobierno, puede estar diciendo la verdad en el sentido que no era necesario, para matar a este señor Gutiérrez, que se tomara esa decisión, digamos, en un consejo de gabinete. No era necesario que le contaran a Fernández. No era necesario que estas cosas llegaran a esas esferas. De hecho, en muchas operaciones, black ops, como dicen los gringos, operaciones negras, en que se llevan a cabo asesinatos o cosas aún peores, uno de los elementos típicos es que la cúpula superior del Estado no es informada. A veces ni siquiera es informado el jefe de la repartición específica, llamémosla de inteligencia o de contrainteligencia, de la cual salió 1, 2 o 3 o 4 tipos que por su cuenta, a espaldas del jefe de esa repartición, llevaron a cabo el crimen. Es más complejo que decir o sabíamos o no sabíamos, o dimos la orden o no la dimos. En general en la vida, las decisiones y las maneras como se llevan a cabo en el mundo de la política, de las empresas y en todo orden de cosas, incluso hasta en una familia, son bastante más complejas que una decisión en blanco y negro tomada claramente a la luz del día. Así que tanto enojo y esta actitud que él llamó la actitud miserable, dijo Fernández, y canallesca, de quienes apuntan al gobierno. Bueno, él dice, vamos a investigar, queremos saber. Bueno, investigue primero y luego diga si fue una actitud canallesca y miserable. Porque en una de esas, si realmente hacen la investigación, cosa que dudo totalmente, van a descubrir que es alguien vinculado al peronismo, a la señora Fernández, directa o indirectamente, más bien indirectamente al gobierno, llamémosla la agenda política del peronismo, a todo ese conjunto complejo y heterogéneo que es una coalición política, que además está en el gobierno. Son muchos planos, muchos niveles distintos, muchos tipos de personalidad, muchos mecanismos. No todos están coordinados claramente a la luz del día. Esto no es como un aparato de relojería que uno lo abre y ve cómo se coordinan todas las piezas claramente. Hay oscuridades, hay clandestinaje, hay acciones en que algunos se van por la libre, como se dice. Yo no estoy, por lo tanto, diciendo, jamás se me ocurriría decirlo, porque no por una cosa de respeto, sino porque es ilógico que Fernández personalmente agarró un teléfono y dio la orden de matar al señor Gutiérrez. Digo nomás, que investiguen y van a ver qué es lo que hay detrás, porque a Gutiérrez no lo mataron por casualidad. Permítanme ahora pasar a mi segundo bloque publicitario. Voy a partirlo esta vez con Ozonium, que elimina el COVID-19 y otros virus y bacterias y todas esas cosas que anden por ahí dando vuelta en el recinto en que usted está. Un recinto, un lugar cerrado, o sea, su casa, para empezar a hablar, sus vehículos, su oficina, el baño de la cafetería o de la bomba gasolinera o del supermercado, lo que sea donde se mueve gente. Desinfecte con ozono, que es un poderosísimo desinfectante natural, y esta desinfección la lleva a cabo Ozonium. Ozonium, contáctese con ellos en ozonium.cl. El personal llega con todo el equipamiento digno de lo que usted ve en las películas, y por lo tanto no hay ningún problema de que vayan a contagiarlo el personal de la empresa, cero posibilidad. Le van a eliminar todo, el gas no deja residuos tóxicos que puedan molestarlo a usted, a la gente, a los animales, a nadie.
solamente destruyen los virus y ocupa todo el espacio. Un gas se expande, esa es la naturaleza de los gases, cubre todo. No hay ningún rincón que usted se le haya olvidado. Todo va a ser cubierto por el ozono. Y para vender su propiedad, amiga, amigo, cosa bastante más difícil en estos tiempos, póngase en manos por lo mismo, porque es más difícil del mejor. Hey, el más rápido corredor inmobiliario de Chile, por sus técnicas, por su manera de hacer el trabajo. Y yo tengo ya antecedentes de personas que recurrieron a Hey y me mandaron mail contándome que estaban muy contentos. Y créanme que es totalmente así. Así es que Hey, fuera de eso, sabe encontrar buenos arrendatarios, que no lo vayan a defraudar, sabe administrar arriendo. Si usted es arrendista, póngase en manos de él y termine con esa carga, y sabe tasar propiedad de cosas súper importantes para vender, porque un precio mal puesto jode de principio la venta, o lo jode usted con un precio inferior al que podía haber sido, pero un precio demasiado alto tampoco sirve. Sabido, me contaban ayer nomás de una persona que está tratando de vender un departamentito ahí nomás, lo conozco, en una suma ridícula, que 3 veces su valor. El día de San Blando lo va a vender. Y controller, amigo. Si usted quiere optimizar el funcionamiento de su aparato administrativo en la empresa, el que se encarga de la contabilidad, de los pagos, de las cotizaciones, los sueldos, todo eso, los impuestos, desde luego, póngase en manos de controller. Una empresa que se formó para examinar cómo funcionan estas partes de las empresas y optimizarlas, encontrar los cuellos de botella, encontrar las cosas que funcionan mal, encontrar las que funcionan a media y generan un frenaje artificial y un costo extra. Todo eso, Controller lo hace y tienen planes para hacer este estudio y para darle esta asesoría para empresas pequeñas, medianas y grandes. Y un tema que un poco más grande que quiero tratar hoy día, y tengo tiempo todavía, me parece, sí, es uno que me lo ha inspirado, se me ha ocurrido hacerlo a raíz de una noticia que vi este fin de semana que ya lleva las cosas aparentemente al extremo, aunque no hay extremos para esto, de una escultura que es muy conocida, que está en Copenhague, Noruega, que está en medio del puerto, que es una sirenita, un monumento que se hizo para honrar la memoria de un famoso cuentista, literato de esa nacionalidad, Hans Andersen. No me acuerdo el nombre de pila, pero Andersen. Los cuentos de Andersen, te recordarás. Es una ninfa, una sirena que está en una piedra ahí en medio. Bueno, un imbécil, porque no hay otra palabra, con todo respeto, le puso al pie, con una pintura en la base donde está la estatua, Racist Fish, pez racista. ¿Qué puede tener de racista un monumento que no tiene nada que ver con razas, ni con personas de verdad que hayan tenido alguna relación con temas de razas? ¿En qué sentido un pez puede ser racista? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objeto? El escritor, Andersen, no tuvo ni una relación con las razas y el racismo, porque para empezar a hablar, en su tiempo y en su país, no tenían el más mínimo contacto con otras razas que no fueran su propia raza nórdica. No habían inmigraciones masivas a ese país, eran puros noruegos, todos iguales. No tenía ninguna vinculación con el comercio de esclavos que pudiera haber, tampoco, nada, cero. Huevo, pero pez racista. Entonces, uno ve estas cosas y se asombra. Y el punto que quiero hacer es que en realidad no es asombroso, da lo mismo cual sea el blanco. La cosa es que cuando se desatan en un país, en una localidad, en una ciudad, incluso a veces en toda una área del planeta o en el globo en completo, un movimiento que puede durar mucho tiempo, puede durar poco, una concentración que a lo mejor dura un día o unas horas, o dura con movimientos continuos, como ha durado en Chile hasta que llegó la pandemia, la revolución de los compañeros luchadores. Cuando eso sucede, el atacar objetos inertes, que para estas personas, directo o indirectamente, o a veces en forma inexistente, son representativas de lo que quieren destruir del sistema, es lo más natural y normal. No tiene nada extraordinario. Hay algunos actos incluso que ya se han convertido como en un estándar
de las manifestaciones de protesta contra algo. ¿Cuántas veces usted no habrá visto en televisión a una muchedumbre quemando una bandera? Como no pueden quemar un país, como no pueden tocar un país porque es un concepto abstracto en primer lugar, queman la bandera. No hace mucho vi unas imágenes de una marcha que se organizó en Teherán, Irán, contra el imperialismo norteamericano. Entonces, como no pueden atacar el imperialismo norteamericano, dibujaron o pintaron en el suelo creo que una efigie de Donald Trump para darse el gusto de caminar por encima, para pisotear la pintura que ellos mismos habían hecho. Y por supuesto hubo quema de bandera. En otros casos queman efigies hechas de cartón o de tela, donde está representado el personaje odiado, que a su vez, como personaje representativo de una nación o de una institución. Los ataques a los monumentos en Estados Unidos también. Todos bajo esta consigna que sirve para un barrido y un fregado, el racismo. Porque tienen que tener un nombre. Ya las marchas que yo primero conocí de cabro eran siempre antiimperialistas. Todo tenía que ver con el antiimperialismo. No a la guerra de Vietnam. Yankees go home. Yankees fuera de Vietnam. Siempre las marchas, los eslogans giraban alrededor de esas 2 o 3 frases. Entonces, como no se podía destruir al imperialismo, como esos estudiantes que andaban ahí frente al consulado no podían atacar al presidente de esa época de Estados Unidos, o siquiera al embajador de Estados Unidos en Chile, buscaban algún objeto físico al cual agredir. Y era el consulado, que estaba frente al parque, al parque forestal. Y creo que sigue ahí, no sé si sigue ahí el consulado o no, un edificio muy bonito. Entonces lo bombardeaban con bolsas de pintura roja. Y ese era su ataque a una cosa física. En Estados Unidos últimamente hemos visto la destrucción o el derribo o el pintarrajeo de monumentos de personas como incluso Abraham Lincoln, supuestamente racista, a pesar de que fue él que decretó la abolición de la esclavitud. Washington, el padre de la patria, algo así como el O'Higgins de Estados Unidos. Jefferson, un gran personaje, uno de los padres fundadores. Me parece que uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Luego generales de la Guerra Civil, confederados. Ahí podríamos decir, ahí tiene como algún atisbo de sentido. Generales que luchaban por la Confederación, que era ese grupo de estados que estaban defendiendo la esclavitud, aunque en realidad en primera instancia lo que querían defender era su independencia, y bueno, y eso estaba asociado económicamente con la esclavitud. Entonces vamos echando abajo el monumento de este gran general de la Confederación, no me acuerdo en este momento el nombre, ya me voy a acordar. Creo que también echaron abajo el del Ulysses Grant, que fue el gran general de la Unión. ¿Qué es lo que no han echado abajo? Cristóbal Colón, damas y caballeros, echaron abajo el monumento de Cristóbal Colón por racista. ¿Pero de qué están hablando si Cristóbal Colón no alcanzó ni a ser racista siquiera, ni aunque hubiera querido? Hizo 2, 3 viajes, creo que fueron 3, y iba y venía, y no se instaló a matar aborígenes o a convertirlos en esclavos de las propiedades. Todo eso ocurrió mucho después de que estaba muerto Cristóbal Colón, pero igual lo echaron abajo porque era representativo. ¿Representativo de qué? De Europa. ¿Y qué es lo que es representativo de Europa? De los blancos racistas, imperialistas, colonialistas, revisionistas. Entonces, como no pueden atacar tampoco a Europa, ni pueden atacar a la raza blanca como conjunto, no pueden atacar la historia, es una cosa que se desvaneció en la nada, entonces echemos abajo el monumento de Cristóbal Colón, porque está a mano. Racista también. Cristóbal Colón, somos todos racistas ahora. Ojo con esto del racismo además, aunque decirle esto a estas personas es como hablarle a un muro, porque son personas totalmente desprovistas de inteligencia, no cabe duda. Son personas repletas de odio, de emociones, de gritadera, de frase hecha, pero de intelecto nada. Pero si usted, que es una persona inteligente, el que está viendo el programa, piensa un poco, va inmediatamente a convenir conmigo que aquellos que esclavizaron negros para traerlos a Estados Unidos, por ejemplo, no lo hacían por ser racistas. No lo hacían para castigar a los negros porque despreciaban a los negros. Lo hacían como un negocio. Y era un negocio en que estaban involucrados los propios negros, porque han de saber ustedes, si han estudiado o leído un poco la historia de la esclavitud, que estos blancos que llegaban a llevarse negros a Estados Unidos, estos barcos con empresarios de la esclavitud, llamémoslo así, no se ponían ellos personalmente a recorrer África
a agarrar gente. Ellos llegaban a un lugar, en un puerto convenido, donde ciertos pueblos o tribus negras del continente habían hecho ese trabajo. Le habían hecho la guerra o habían asaltado, habían hecho un raid sobre otras tribus y habían agarrado gente. Y a esa gente se la vendían a los blancos. Y se la vendían no por racismo, por plata, o por lo que fuera que les pagaran los blancos. Y los blancos no lo hacían esto por joder a los negros, lo hacían porque era un negocio llevarlos a Estados Unidos con mano de obra y los vendían. Y los que los compraban en Estados Unidos, los esclavistas, tampoco eran racistas en el sentido que odiamos tanto a los negros que los vamos a poner a trabajar encadenados. Era para ellos un negocio tener una mano de obra que no les costaba más que la compra y después el alimento necesario para mantenerlos vivos y vamos trabajando. Era negocio. La esclavitud, básicamente, esencialmente, es un negocio, no es una conducta racista. La conducta racista es otra cosa. La conducta racista es cuando una persona que se siente parte de una raza o de una etnia, ya sea por el color de la piel o por su historia anterior, o porque efectivamente hay distintas etnias entre los seres humanos, no somos iguales, considera que su etnia es la mejor de todas y todos los demás son despreciables. Hay muchos pueblos que tienen esa concepción, algunos la dicen abiertamente, otros pa' callados entre ellos, y otros se la guardan, pero el sentimiento está ahí y a veces presenta incluso sus doctrinas. Y el racismo existe también como una actitud, casi diría yo, natural, por desafortunada que sea, en todo individuo de toda sociedad, incluso las que supuestamente no son racistas, porque en los seres humanos existe permanentemente una sospecha y a veces, y muchas veces un desagrado ante el otro, el distinto, el que está en la ciudad del lado, el que tiene otro color de piel, el que habla otro idioma, incluso el que tiene el mismo color de piel y habla el mismo idioma, pero le pone otro tono, es de otro país, es de otra región. Esa cosa, eso se llama etnocentrismo. Uno valora solamente lo que es propio, íntimo de nuestro grupo en comparación con otro. Ahora, si no hay ningún grupo a la mano, dentro del propio grupo empiezan a generarse diferencias. Entonces están los del apellido tanto, pero que son de los buenos del apellido tanto y los malos del apellido tanto. Y así sucesivamente. Así funcionan los seres humanos. Pero volviendo al tema, la esclavitud fue un negocio, no fue un tema de racismo. Generó racismo después, como subproducto. Si usted tiene a alguien como esclavo y lo trata como una cosa durante generaciones, va a llegar un momento en que sus hijos, sus nietos, van a mirarlo como una cosa y por lo tanto expresa o tácitamente lo están devalorando, depreciando, o sea, despreciando. Y van a buscar la justificación en lo que hacen, diciendo, bueno, lo que pasa es que los negros, los esclavos, son una raza que está hecha para eso. Nosotros somos superiores, somos los blancos, los que hemos desarrollado la civilización, que es lo que han desarrollado estos negros, que sigan trabajando. Eso es efectivamente un subproducto, pero en la esencia el esclavismo es el negocio, hasta el día de hoy. Y cuando algunos comerciantes de Oriente especialmente raptan, porque es un negocio que existe, mujeres, lo que se llama trata de blancas, para llevarlo a lenocinios en Oriente, para vendérselo a jeques o cosas así, no es tampoco porque tengan un problema con la raza de las mujeres que agarraron, sino porque quieren venderla, quieren hacer un negocio. Volviendo al tema del ataque a monumentos y cosas. Bueno, esto es muy viejo, como les decía, esto de atacar cosas que supuestamente son representativas del concepto, de la idea, de aquello que realmente odiamos. Es tan viejo. Hay todo un periodo histórico en la historia, o todo un periodo en la historia del Imperio Romano de Oriente, o sea, de Bizancio, de Constantinopla, donde hubo una querella que duró más de 100 años, que era la iniciada por la adoración o no, o la destrucción de los íconos del cristianismo. Hubo una facción que de pronto decretó que no debían adorarse o uno arrodillarse a rezar frente a una estatua de un santo, por ejemplo, que eso era una adoración idólatra, o sea, adoración de los ídolos. Y ese movimiento se llamó el iconoclastria. Los iconoclastas eran los que querían destruir y destruían. Entraban a la iglesia con martillo a romper todo. Hubo querella, hubo luchas políticas de gran magnitud en ese periodo en Bizancio por el tema del ataque a cosas. A cosas. Uno se pregunta desde el punto de vista del sentido común y desde la frialdad del presente que mira hacia atrás
toda esta historia, y dice, ¿y qué le importaba a alguien que no quería rezar frente a un mono, que hubiera alguien que estuviera haciendo? ¿Qué le importa a uno cómo rezan los demás? Yo rezaré como se me da la gana. No. Eso para las masas no es suficiente. Se requiere algo a que odiar, que destruir, que atacar. Entonces, si no es los blancos que llegaron en 1492 a América, echemos abajo, porque ya se murieron esa gente y sus descendientes no los podemos atacar, y echemos abajo el estatua de Cristóbal Colón. ¿No es cierto? Es típico de nuestra brillante raza, la raza humana, que a veces uno lo escucha de gente, que maravillosos somos los humanos, mira todo lo que hemos creado. Se les olvida que eso que llamamos la civilización ha sido creada por el 1 por 1000 de los habitantes del planeta. Los demás, todos los demás, yo incluido, por supuesto, somos simplemente monos amaestrados que aprendimos a usar algunas cosas, nada más. Porque tampoco sabríamos ni siquiera reparar la cosa más elemental. No somos capaces de armar nada. Si hoy en día llega una nave extraterrestre y agarra a 1000 personas comunes y corrientes y las pone en una isla, en 10 días han vuelto a la era de las cavernas. No van a reconstituir la civilización de la cual ahora disfrutan. Así que esto de los ataques a los monumentos, a pintar la estatua de la Sirenita en el puerto en Oslo creo que está, en Copenhague, estándar, convencional, completamente conocido. Y antes de entrar a la literatura que les tengo para hoy día, recuerden el ajedrez y el reloj electrónico, que se lo he mostrado muchas veces ya, que está distribuyendo Pablo Tolosa en su espacio ajedrez.com. Tenga las dos cosas, lo mejor. Pero si ya tiene una de ellas, bueno, la otra. Y arme el paquete. El ajedrez, ya sabes, lo he dicho, es el mejor entrenamiento mental para chicos y grandes. Y para los chicos, el hecho adicional es que no solo los mantiene, sino que los forma. Les forma los mecanismos del pensamiento riguroso. Ayuda mucho a eso. Así es que entren en espacioajedrez.com, compren esto, vienen con licencias para entrar a espacioajedrez.com. Todas las ventajas. Les recuerdo además que ustedes pueden hacer negocio en Estados Unidos muy fácilmente con inviertaenusa.cl. Invierta en usos, amiga, USA. United States of America. Entre paréntesis, aprovecho la oportunidad, que se me olvidó cuando correspondía, de saludar a mis amigos, porque tengo amigos en Estados Unidos, a Steve Brinko, por ejemplo, a Larry, etc. Por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Un tremendo país, un gran país, que realmente, aunque parece, cuando uno lo escucha decir al presidente o a los gringos que somos el faro de la humanidad, uno dice, están exagerando, esto es chauvinismo, pero no. Fue efectivamente el primer país en la historia de toda la raza humana que se constituyó como una democracia republicana en 1776, cuando se liberaron del dominio de la corona británica. Y ha sido hasta hoy, a pesar de todos sus defectos innumerables, que podrían llenar páginas, el lugar donde la gente quiere ir, porque eso lo dice todo. No, la gente no quiere ir a Albania, la gente no quiere ir a Rusia, la gente no quiere ir a Cuba, y yo no creo que haya ningún idiota que quiera ir, salvo uno que no voy a mencionar, a Venezuela. Pero Estados Unidos, curioso, allí es donde todos quieren irse. Entonces, para hacer inversiones allá, lo mejor es inviertaenusa.cl. Le van a dar no solamente una tremenda lista de posibles y concretas posibilidades de inversión en bienes inmobiliarios, bienes mobiliarios, arriendos de departamentos, de casa, compra de terreno, sacarle una cuenta corriente allá, tramitarle una visa de residencia por ser inversionista, todo en cuenta corriente en inviertaenusa.cl. Digo cuenta corriente porque le pueden abrir una cuenta bancaria en un banco norteamericano. Y no olvide Climo, la empresa chilena, líder en climatización, que está funcionando sin problema. Se demoran un poquito más en las cosas pero se demoran un poquito más porque su personal es revisado todas las semanas para ver su estado de salud. Funcionan con un equipamiento especial, entonces todo un poquito más lento, pero están instalando estos equipos que le entregan frescor en verano, calor en invierno, filtran el aire, funcionan con electricidad, gastan muy poco, control remoto, tienen hasta una conexión de internet. Así que, ¿qué más quiere? Y ahora entro a la parte literaria. Les quiero recomendar un libro de un gran autor alemán, Günter Grass, Pelando la cebolla. Según la solapa,
Este es un demoledor libro sobre la unificación alemana. Pero la verdad es que es mucho más que eso. Günter Grass es un autor tremendo, con un sentido del humor negro, feroz. Pelando la cebolla es él. Él es la cebolla que va pelando, va abriéndose y va descubriéndose a sí mismo, cómo llegó a ser lo que es, qué cosas le pasaron. Recuérdense que en algún momento los típicos cazadores de brujas, que están ahora abundando más que nunca, le echaron en cara que él había participado en el gobierno de Hitler, que había participado, pero en realidad no participó en el gobierno de Hitler. En un momento dado lo reclutaron, cuando era muy joven, de haber tenido 14, 15, 16 años, como pasaba con todos los cabros de su edad, lo reclutaron para ser del equipo que hacía funcionar estos cañones antiaéreos del 88, lo que constituía lo que los alemanes llamaban Flak, Floyd Antikanonen, cañones antiaéreos, y lo pusieron ahí a disparar los cañones. Entonces eso fue espantoso. Bueno, ¿cómo empieza este libro? Dice así, voy a ser breve. Dice, se llama el capítulo con el cual inicia Las pieles bajo la piel, y dice: lo mismo hoy que hace tiempo, sigue existiendo la tentación de disfrazarse de tercera persona. Cuando él tenía, se refiere a sí mismo, 12 años, pero seguía sentándose con mucho gusto en el regazo de su madre, hubo algo que comenzó y terminó. Sin embargo, puede fecharse con tanta precisión aquello que empezó y acabó. En lo que a mí se refiere, sí. Mi infancia terminó en un espacio angosto cuando, donde me criaba, la guerra estalló simultáneamente en varios sitios. Comenzó inconfundible con las andanadas de un navío de línea y los vuelos de aproximación de bombarderos en picado sobre el suburbio portuario de Neufwasser, frente al cual estaba la Westerplatte, base militar polaca, y más lejos con los certeros disparos de 2 carros blindados en la lucha por el correo polaco en la parte antigua de Danzig. Y fue anunciada muy de cerca por nuestra radio, una Boxfangfanger que tenía su acomodo, mi alemán es pésimo, en el cuarto de estar sobre el aparador. Con palabras férreas se proclamó el fin de mis años infantiles, en la planta baja, alquilada de un edificio de 3 pisos de Labesberg de Langfür. Hasta la hora quería ser inolvidable. A partir de entonces no solo hubo tráfico civil, en el aeródromo del Estado Libre, situado cerca de la fábrica de chocolate Baltic. Por los tragaluces del edificio se veía ascender un humo negruzco sobre el puerto Franco, un humo que se renovaba con los continuos ataques y el suave viento del noroeste. Sin embargo, en cuanto quiero acordarme de los lejanos cañonazos del Schleswig-Holstein, que era un viejo barco de batalla alemán, que en realidad había acabado su vida militar como veterano de la batalla de Skagerrak de la Primera Guerra Mundial, y solo servía ya de buque escuela para los guardiamarinas, así como el estruendo escalonado de los aviones, los Stuka, que a gran altura sobre el campo de batalla se ladeaban y picando alcanzaban su objetivo con bombas que al fin soltaban. Se redondea la pregunta: ¿por qué recordar la infancia y su final tan inamoviblemente fechado cuando... Y aquí suspendo la lectura. Si quieres saber qué pasa después del cuándo, les recomiendo este libro. Es de la editorial Alfaguara. Probablemente sigue estando editado por la misma editorial. No sé. Pelando la cebolla, de Günter Grass. Un tremendo autor alemán que, como les digo, fue denunciado por haber sido un servidor de un cañón antiaéreo de 88 milímetros. Los famosos 88, que eran el pavor de los aliados, en su doble función como cañones antitanque y cañones antiaéreos. Bueno, a él lo llevaron como servidor de un cañón y eso fue suficiente para que se lo sacaran en cara 60 años después. Como si él hubiera podido elegir. Sí, no quiero ir a disparar, yo no... Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana martes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y si no han visto todavía el programa que hice con Álvaro Sala, véanlo, se van a divertir.